Hoy vamos a hacer varios ejercicios de desigualdades que encontré en el Stewart, Calculus, el James Stewart. Eh, bueno, y nada más que eso, continuamos con el desarrollo del cálculo. Estamos en el capítulo 1, sección 1, funciones isográficas. Así que, let's go. 1. Resolvamos las siguientes desigualdades. Bueno, empecemos por el 1, ejercicio 1. El ejercicio es el siguiente. 4 es menor o igual a 3x menos 2 y esto es menor a 13. Ok, de vuelta, ¿qué significa resolver una desigualdad? Significa saber para qué valores de x esta desigualdad se va a cumplir, en qué intervalo. Entonces necesito reducir esto de tal manera que pueda ver cuál es el intervalo, ¿sí? Entonces, como primero que nada puedo observar que tengo la variable x solamente en un término, voy a tratar de aislar ese término. ¿Cómo lo hago? Bueno, puedo añadir 2, pero esta vez tengo que añadir 2 en cada lado de la desigualdad, porque tenemos dos desigualdades que están escritas en una vez, ¿sí? Por un lado, todo lo que está con este símbolo, es decir, 4 es menor o igual que 3x menos 2, y por otro lado tengo 3x menos 2 es menor a 13, ¿sí? Es como tener una conjunción de dos desigualdades, es decir, que ambas desigualdades se tienen que cumplir al mismo tiempo. Pero bueno, yo puedo trabajar esto de una sola vez, añado 2 en cada parte de la desigualdad y procedo, ¿verdad? Entonces 4 más 2 es 6, esto es menor o igual a 3x menos 2 más 2, esto se cancela y queda solamente 3x, y esto es menor a 13 más 2, que es 15. ¿Ok? Entonces tengo esta siguiente línea que está simplificada. El siguiente paso sería dividir entre 3, porque como siempre yo quiero dejar sola o aislar la x de tal manera a que pueda ver qué intervalo es el correcto, ¿verdad? Entonces, si yo divido cada parte de la desigualdad entre 3, no estoy cambiando la desigualdad, es decir, que estos símbolos van a seguir en su mismo sentido, y simplifico. 6 dividido 3 sería 2, menor o igual a 3x dividido 3 es simplemente x, menor a 15 dividido 3, que es 5. Terminamos. ¿Qué significa esto? Que para el intervalo 2 a 5, incluyendo al 2 y excluyendo al 5, esta desigualdad se va a cumplir. Es decir, si fuésemos a graficar esto en la línea de números reales, tengo que esto es el 2 y esto sería el 5. Entonces, ¿qué me dice esto? Que x puede estar entre 2 y 5, incluyendo al 2 y excluyendo al 5. Entonces es este segmento. Todos los valores que van de 2 a 5 pueden ser reemplazados en esta desigualdad y se va a cumplir, por ejemplo, 1, por ejemplo, perdón, no, 1 no, por ejemplo, 3, por ejemplo, 4, pero no solamente los enteros, cualquier valor real, ¿sí? Puede ser 2.1, 2.3, 2.45, 2.632, ¿ok? 4.99, todos estos valores van a cumplirse, uno puede probar. Simple y sencillo. La otra manera de escribir esto, que es en notación de intervalo, sería escribir un intervalo que va desde el valor 2, incluyendo, por eso abrimos este bracket, y hasta el 5, pero no le incluye el 5. Entonces estas dos son formas equivalentes de escribir. Esto se llama notación de intervalo y esto es notación de desigualdad, ¿ok? Ejercicio número 2. Ver si 2x más 1 es menor o igual a 4x menos 3 es menor o igual a x más 7. Bueno, acá ya se nos complica un poquitito porque tenemos la variable x en varios puntos de nuestra desigualdad, ¿sí? Y lo que voy a hacer es hacerlo de manera separada, ¿ok? Entonces va a ser necesario que cada parte de la desigualdad lo resuelva separadamente. Entonces la primera parte me dice que 2x más 1 es mayor o igual a 4x menos 3, ¿sí? Y por otra parte tengo que 4x menos 3 es menor o igual a x más 7. Entonces resolvemos separadamente. Vamos a restar 4x en ambos lados para conservar el hecho de que quiero que la x esté al lado izquierdo de la desigualdad. Entonces 2x menos 4x me da menos 2x, más 1 es menor o igual a, se cancela, menos 3. ¿Sí? Ahora ya tengo en una sola parte la x o la variable, entonces voy a restar 1 a ambos lados de la desigualdad. Esto me da 0, tengo menos 2x es menor o igual a menos 3, menos 1 que me da menos 4. ¿Ok? Y ahora, ¿qué pasa? Como hablamos la vez pasada, cuando yo tengo una desigualdad y divido por un número negativo, lo que pasa con el signo, o sea, el símbolo de la desigualdad, es que cambia de sentido. ¿Por qué? Esto explicamos anteriormente, pero es básicamente porque si yo tengo esto, si vamos a poner menos 2 es menor a 1, y yo multiplico esto por menos 2, esto me va a dar 4 positivo, y esto me va a dar menos 2, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que 4 es mayor a menos 2. Esto es para un caso específico, pero pasa siempre, ¿sí? Entonces, si yo divido por un número negativo, ya sé que la dirección o el sentido de la desigualdad va a cambiar, y voy a tener menos 2x dividido menos 2 me da x, menos 4 dividido menos 2 es 2. Entonces, por un lado, tengo que x es mayor o igual a 2, ¿sí? Continuamos con la otra parte de la desigualdad. Entonces, lo que voy a hacer es restar x a ambos lados, ¿ok? 4x menos x me da 3x, menos 3 es menor o igual a, esto da 0, 7.
Sí, siguiente paso sería sumar 3 a ambos lados de la desigualdad. Entonces esto queda 3x es menor o igual a 7 más 3, que es 10. ¿Y qué pasa? Bueno, ahora divido todo entre 3. Entonces voy a tener 3x dividido 3 es x, menor o igual a 10 dividido 3, que es 10 sobre 3. ¿Ok? Entonces, como x debe satisfacer a ambas desigualdades, ¿y qué tengo acá? Esto es una conjunción, es una intersección. Esto y esto tiene que pasar al mismo tiempo. X tiene que ser mayor a 2 y tiene que ser menor o igual a 10 sobre 3. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo sé que 10 dividido 3 es un decimal, que es 3.33333, ¿sí? Esto para tener en cuenta, x es menor o igual a 3.3 forever. Bueno, ¿por qué quiero hacer esto? Porque tengo que tener conciencia de dónde está este valor en la línea de números reales. X tiene que ser mayor o igual a 2 y X tiene que ser menor o igual a 3.33333. Entonces, si yo voy a escribir esto de manera, o graficar mejor dicho, X tiene que ser mayor a 2, digamos que esto va a ser 0, esto es 2 y esto es 3, ¿ok? Esto sería 4. Bueno, ¿qué pasa? Entonces, X tiene que ser mayor a 2, ¿sí? O igual, y menor a 3.33, que va a ser aproximadamente aquí. ¿Verdad? Si yo tengo una línea de puntos que es mejor, que está mejor construida en el sentido de que es más precisa, yo puedo poner exactamente dónde el punto va a estar, ¿verdad? Pero es básicamente que va de 2 a 3.3333. Esto sería de manera gráfica. De manera, la respuesta de manera en desigualdad sería que x está entre 2 y 10 sobre 3. Y de manera de intervalo, ¿sí? En notación de intervalo es desde 2 hasta 10 sobre 3. Entonces, todos los valores que van de 2 a 10 sobre 3 van a ser solución a esta desigualdad inicial. Yo puedo reemplazar esta x con cualquier valor entre 2 y 10 sobre 3 y va a resultar que esta desigualdad es cierta. Es decir, este valor, cuando sustituyo, va a ser menor a este valor y este valor a su vez va a ser menor a este valor. ¿Ok? Entonces, esa sería la solución de manera gráfica, de manera en notación de desigualdad y en notación de intervalo. Ok, pasamos al tercer ejercicio. El ejercicio es el siguiente. Vamos a ir aumentando un poco en detalle, digamos. 1 menos x es mayor a 1. Ok. Entonces, ¿qué sucede? Ahora tengo esta desigualdad en donde el lado izquierdo de la desigualdad es una fracción, en donde tengo variables, tanto en el numerador como el denominador. Y yo puedo estar tentada, y no va a estar mal, a multiplicar todo por 1 menos x, pero ¿qué es el caveat here? ¿Qué es lo que tengo que pensar un segundo más antes de hacer esto? Es que yo tengo una condición. Yo puedo hacer esto solamente sin cambiar el signo de la desigualdad, solamente si esto es positivo. Pero si este valor es negativo, entonces va a cambiar el signo o el sentido de esta desigualdad. Por lo tanto, tengo que tomar ambos casos y tengo que hacerlo de manera separada y analizar qué sucede, ¿sí? Entonces, podemos poner aquí caso 1. Si 1 menos x es positivo, ¿sí? ¿Qué pasa? Entonces, lo que voy a hacer es tener 1 más x sobre 1 menos x por 1 menos x, ¿sí? Esto va a ser mayor o igual a 1 por 1 menos x. Entonces, lo que hice simplemente fue multiplicar todo por 1 menos x. Este valor dividido este valor va a ser 1 y me queda 1 más x es mayor a 1 por 1 menos x. Entonces esto simplemente me va a dar 1 menos x. Ok, ¿qué sucede acá? Bueno, puedo simplificar diciendo, ok, voy a sumar x aquí a ambos lados. Entonces voy a tener 1 más 2x es mayor a 1, ¿sí? Estoy haciendo paso por paso. Y luego puedo restar 1 a ambos lados y tengo la siguiente expresión, que 2x es mayor a 0, ¿sí? 1 menos 1 da 0. Entonces, si divido todo entre 2, voy a tener que x es mayor a 0. Esto por un lado, ¿sí? Pero esto es solamente el caso 1, que era el caso en donde 1 menos x es positivo. Es decir, el símbolo no va a cambiar de sentido. Ahora vamos a hacer al caso 2. ¿Cuál es el caso 2? Yo no sé, pero 1 menos x puede ser negativo. En ese caso, la expresión va a quedar 1 más x sobre 1 menos x. Voy a poner esto entre paréntesis para que se vea que si yo multiplico por 1 menos x, bueno, lo importante es entender que porque esto es negativo, entonces en lugar de tener esta dirección, esto cambia a, perdón, esto va a cambiar a esta dirección. Y esto queda como 1 por 1 menos x. ¿Por qué pasó esto? Porque acá 1 menos x es negativo, lo cual hace que el sentido de la desigualdad cambie de orientación. Ok, esto sigue simplificándose. Voy a seguir teniendo que 1 más x es lo que tengo al lado izquierdo, pero esto esta vez va a ser menor a 1 menos x. Entonces vuelvo a hacer los cálculos para poder simplificar esto. Voy a tener aquí que 1 más 2x es menor a 1, ya que esto se cancela, y luego de vuelta hago menos 1, tengo que 2x es menor a 0, ¿sí? Esto
0 aquí y 0 aquí. Bueno, divido entre 2 y de vuelta tengo que x es mayor, perdón, x es menor a 0. ¿Ok? Entonces tengo los dos casos. El primer caso me dice que x es mayor a 0 y el segundo caso me dice que x es menor a 0. ¿Qué sucede entonces? Lo que sucede es lo siguiente. Acá tengo que x es mayor a 0 y que x es menor a 0. ¿Cuál es la solución? ¿Cómo sé cuál sería la solución? ¿Cómo continúo mi análisis? Bueno, pienso en la condición esta, ¿sí? Vamos a empezar por la primera condición. Si en el caso 1, 1 menos x es mayor a 0, ¿qué significa esto? Voy a poner en otro color aquí. Bueno, esto significa que 1 menos x es mayor a 0, significa que si yo sumo más x a ambos lados, voy a tener que 1 es mayor a x, ¿sí? X es menor a 1. Y, a ver, comparo con esta solución. X es menor a 1 y mayor a 0, ¿sí? Esto tiene perfecto sentido. X puede ser mayor a 0, como me salió en esta solución, y menor a 1. ¿Ok? Esta sería la solución del caso 1, porque tengo no solamente la restricción de la respuesta cuando simplifico, sino también de la condicionante. ¿Ok? Acá también tengo el hecho de que x tiene que ser menor a 1 para que esto suceda, y tiene que suceder al mismo tiempo, es decir, x tiene que ser mayor a 0 y menor a 1. ¿Ok? ¿Qué pasa en el segundo caso? Si hago el mismo análisis, ¿qué sucede? Bueno, acá voy a tener que 1 menos x es menor a 0. Si yo sumo x a ambos lados, voy a tener 1 es menor a x, ¿ok? X es mayor a 1. Pero bueno, entonces cuando yo traigo esta solución y comparo con esta solución, ¿sí? Dice acá que x tiene que ser menor a 0 y tiene que ser mayor a 1 al mismo tiempo, cosa que no existe, ¿ok? El caso 2 no tiene solución. No hay ningún número que sea menor a 0 y mayor a 1 al mismo tiempo. Entonces, este segundo caso no tiene solución, con lo cual mi única respuesta es el caso 1. X tiene que ser mayor a 0 y menor a 1, tiene que estar entre 1 y 0, con lo cual esta sería mi solución. Esto no tiene solución, ¿ok? Es un absurdo. Con lo cual es importante tener en cuenta esos casos, ¿sí? Hacerlo de manera detallada. Bueno, vamos a hacer el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio es el número 4 ya. Wow, qué rápido, 4. Tenemos, ok, una desigualdad cuadrática. X al cuadrado más 3x es mayor a 4. Lo primero que voy a hacer es restar menos 4 a ambos lados de la desigualdad. Y lo que me va a quedar es x cuadrado más 3x menos 4 es mayor a 0. Entonces tengo esta desigualdad en donde el lado derecho de la desigualdad es una expresión cuadrática, ¿sí? Esto no se puede reducir más. Lo único que puedo hacer es factorizar, ¿ok? Entonces, si yo factorizo esto, ¿sí? Necesito el producto de dos binomios que, de tal manera que me dé un trinomio de este modo, ¿sí? Necesito que los últimos términos, el producto de los últimos términos, sea igual a negativo 4 y la suma de los últimos términos sea 3, ¿ok? Entonces, claramente va a ser 4 y 1, ¿sí? Porque 4 por menos 1 es menos 4 y 4 menos 1 es 3 positivo. Esto se puede chequear, ¿sí? Si bueno, eso es un caso de factoreo muy sencillo, pero de todas maneras es importante repasar y hacer el chequeo. Ok, lo que estamos diciendo acá que este producto es exactamente igual a esto. Si yo hago la propiedad distributiva aquí, ¿verdad? Y resuelvo x por x, x cuadrado, x por menos 1 menos x, 4 por x más 4x, 4 por menos 1 menos 4. Entonces tengo que x al cuadrado queda x cuadrado menos 3x menos 4, ¿sí? Que es exactamente lo que tengo aquí. Es decir, ese es el método de factorizar un trinomio de esta forma, ¿verdad? Un método sencillo. Si no, hay que practicar métodos de factorización. Bueno, sigamos con la desigualdad, que es lo que queremos resolver. Bueno, tengo esta desigualdad y me dice que este producto es mayor a 0, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que este producto es positivo, ¿sí? ¿Cómo un número es positivo? Cuando ambos factores tienen el mismo signo. Entonces, de vuelta tengo dos casos. Caso 1, el caso obvio, ¿verdad? Cuando x más 4 es positivo y x menos 1 es positivo, ¿ok? Y el caso 2, ¿sí? Cuando un producto es positivo, también cuando por ejemplo, x más 4 es negativo y a la vez x menos 1 es negativo. Tenemos dos desigualdades que tienen que ocurrir al mismo tiempo. Entonces, si x más 4 es 0, eso significa que x tiene que ser mayor a menos 4 y al mismo tiempo x tiene que ser mayor a 1, ¿sí? Entonces, x mayor a menos 4 y x mayor a 1 es, si estamos hablando de una intersección, es decir, que ambas cosas tienen que pasar al mismo tiempo, que es lo que acabamos de decir. Si esto es positivo y esto es positivo, el producto va a ser positivo. Entonces, ambas cosas tienen que suceder al mismo tiempo. Con lo cual, si yo tengo que x es mayor a menos 4 y x es mayor a 1, solamente ocurre cuando x es mayor a 1. ¿Sí? Eso sería la intersección. De forma gráfica, ¿cómo se ve esto? Si esto es 0 y esto es 1, 2, 3, 4. Estamos hablando de intersecciones, ¿sí? X mayor a menos 4, de hecho que está hacia acá. 1, 2, 3, 4.
menos 4. Entonces va a ser ¿qué? Va a ser los valores mayores a esto. Entonces vamos a hacer otro color para que cambiar un poco, rosado, ¿ok? Entonces mayor a 4 va a ser la parte rosada y esto va para siempre, hacia la derecha. ¿Y cuál sería otra opción? Bueno, la otra opción sería que x tiene que ser mayor a 1. Y no es en realidad otra opción, sino que es el otro resultado. Pero ¿en qué región pasan los dos? Solamente en esta región. Solamente en esta región, ¿sí? Es ahí donde tengo tanto el naranja como el rosado. Entonces la respuesta es que es para x mayor a 1. ¿Sí? La respuesta del primer caso es x mayor a 1. Ahora hacemos lo mismo para el segundo caso. Si x más 4 es menor a 0, entonces x tiene que ser menor a menos 4. Y al mismo tiempo, x tiene que ser menor a 1. ¿Sí? Porque yo estoy sumando, ahora más 1 a ambos lados tengo esto. Entonces, de vuelta, voy a hacer el mismo análisis. X tiene que ser menor a 4 y al mismo tiempo tiene que ser menor a 1. Es decir, que en este caso se cumple solamente para los valores x menores a menos 4, perdón. Entonces, esta sería la solución. X es menor a menos 4 o el siguiente caso es que x es mayor a 1. ¿Qué pasa aquí? Que yo no tengo en este caso una intersección entre los casos 1 y caso 2, sino que tengo una disyunción, perdón. Es un caso en donde tengo caso 1 o caso 2. Es esto o esto. ¿Qué pasa? Que esto significa que estas dos respuestas se unen, o sea, hace una unión de estas dos respuestas. Entonces, para escribirlo de manera a escribir en términos de intervalos, sería x mayor a 1, quiere decir todos los valores mayores a 1, es decir, de 1 hasta infinito, ¿sí? Esto en forma de intervalo. X menor a 4, quiere decir todos los valores de menos 4 hacia abajo, ¿ok? Entonces es desde menos infinito hasta menos 4 por un lado en el caso 2 y desde 1 hasta infinito en el caso 3. Y como dijimos, es una disyunción, la manera de escribir esto es poner 1, infinito, unión, ¿sí? En realidad sería de la otra manera para hacerlo súper en orden, porque vamos desde menos infinito hasta menos 4, unión desde 1 hasta infinito, ¿ok? Esto sería la manera de escribirlo en términos de intervalos. ¿Qué otra manera puedo escribir? En el set builder notation, ¿verdad? Sería el set o el conjunto de números de x tal que x sea menor a menos 4 o, ¿ok? Entonces podemos poner unión o la palabra o, ¿ok? Vamos a poner o. Y tenemos que x sea mayor a 1. Esa es otra forma de denotar nuestra respuesta. O sea que x puede ser menor a menos 4, por ejemplo, menos 5, por ejemplo, menos 10, o x tiene que ser mayor a 1. ¿Ok? Por ejemplo, 2, por ejemplo, 1,5, etc. Por lo tanto, esta es mi respuesta final. Hay otras maneras de resolver estas desigualdades, pero yo considero que esta es la manera lógica de hacerlo, ¿sí? De vuelta entendiendo que conceptos básicos del álgebra. Si yo tengo un producto, ¿verdad?, de dos factores, para que esto sea mayor a 0, es decir, positivo, tienen que ser o ambos positivos, como escribimos acá, o ambos negativos, porque también tengo esta siguiente opción. Entonces, lo analizo de manera separada, ¿sí? Y tengo mi respuesta. Bueno, nos quedamos ahí. En el siguiente video vamos a hacer desigualdades con valores absolutos. Vamos a ver las propiedades de los valores absolutos. Y vamos a continuar así con nuestro curso de la introducción al cálculo. Ya está. Bye bye.